Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lina y estamos en un nuevo Miramos Ángel. Pasó un tiempo, pero volvimos. So graceful, so full of life. Está in those pensando... eyes. 6 breasts. Any man's gotta love that. Fred doesn't have 6 breasts. We'll get it done, Johnny Reb. So I can hear about something else and you can do something else besides feeling your hot iron. Y hay que tener cuidado porque... There was a time when you thought I was the loveliest thing in the world. Well, you're an extraordinary woman. At ease, soldier. Just like to hear it every now and then. Best action I can get is an invisible ghost who's good with the loofah. Ok. You are a gentleman. Who's doing what with the loofah? Uy. Not loofah. Loofah. Note. You are a remarkable woman. Eso estaba por decir. Apurate. Time I saw Mata Hari at the Troubadour, they were the Blinikoff World Ballet Corps. What's going on? You got ballet on my Mata Hari tickets. This is the Blinikoff World Ballet Corps. He's been saying that like it has meaning. This is one of the premier companies in the world. I cried like a baby. And I was evil. I think it sounds exciting. Yes. To have the Blinikoff performing the Giselle. Ese talismán no me suena a algo bueno. But my family used to go to the Nutcracker every Christmas, and I had my first sexual dream about the Mouse King. Ok. Can I ask you something? I think you guys are perfect for each other. But he's so sweet and commanding, and I feel so comfortable around him. Ella está hablando sobre... He feels. No. Feelings? Está hablando de dos No, cosas there's diferentes. Definite feelings. And then we have to find a dress for you, something that will make Angel crazy. Right, sweetie? Angel is crazy. Cordelia? What about her? I read you while you were singing, you big corn muffin. We got a little term back in Pylea. Chirumtion? I know it. Okay. When two great heroes come together. We know coming together. El tema es que ella no lo ve como eso. A él, por ahora. Gorgeous. Tonight, I've decided that we don't have to be our incredibly dreary selves. No hay nada que me parezca más sexy que una mujer arreglándote la corbata. O el moño en este caso. Qué aburrido que es para los hombres. Porque los hombres usan todos el mismo estilo de This is what the trajes. promises are worth? Las mujeres como que pueden jugar más con sus vestidos. Pero el hombre usa siempre eso. Cuando tiene que ir God, you're tipo so de pretty. etiqueta. You know, there's not a lot of people could say that to me and live, but the way you look, Lo voy a dejar pasar. there's no way I can fight you. Is that stupid? Not at all. Ay. Me pone nervioso Wesley porque Isn't she a vision? está A lot fallando. of that going around. Ay, Wesley, deja de mirarla. Ven, todos los hombres están iguales. Es muy aburrido. Porque obviamente sí, puedes usar trajes de colores para otra ceremonia. Pero para este estilo de cosas, no. Uy, qué ganas de volver al teatro que tengo. No me molesta que duerma. Pero pegale para que no ronque, por favor. Está fascinado, Gan. Mirá cómo la mira Fred. El ballet tiene algo tan silencioso que lo hace hermoso. Nothing's changed. Well, it's wonderful they're able to. No, I mean, ¿Los nothing's actores changed. son los mismos? These are the same dancers I saw before. Uy, It would explain the precision and the athleticism. I mean, some of those jumps were. You know, I was cool before I met y'all. I'm that guy, and the most beautiful woman I've ever seen is making eyes at me. It's either a bachelor party or a scam. What did you just call me? ay. A Whippy Angel. I want you to undress me. You what? Did I actually just ask you to undress me? Is that Yes. what you want? Uy, You want me to make love to you right here? You know I do. What if he finds us? I'm not afraid. el chabón de la I'm not cadena. afraid of anything. I'm only alive when you're inside me.
Bueno, se picanteó la cosa. Cordelia, Yes. I'm sorry. No. We still need to be out of here. ¿Se están yendo? Oh. Kinda hard. Kind of noticed. Whoa. Well, it's a good thing it wears off right away. Yeah. Good thing. Who in no way resents not being asked to go to the ballet? Certainly. Estaba pensando en eso not yo. thinking. Uy, alguien vino. Así que vas a tener que cuidarle. ¿Es Dennis, quizás? Que se pregunta dónde está Cordelia. Oh my god. ¿Quién era? ¿Faith? ¿Buffy? So long as nothing is removed or inserted, it's all forgotten. It is us. Cordelia. Bueno, va a confesarse. That's good. It's not something I can just... Oh, come on. It's not that horrible. Up to No his ese es el ass tema. and Demon Gore, fine. But ask him to mac on a hottie and he wig. El problema es que ella no se toma en serio que quizás... No, 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 no. No, por favor, no. No, don't do that. Don't do that. No, no, Wesley. Se van a dar la mano entre ellos. No hagan estas cosas. ¿Por qué hacen estas cosas? Son 3 personas. Angel. Huh? And Cordy, they've been gone way too long. But I'm not afraid of anything. Only good inside, blah, blah, blah. Shit. At least Angel left us a trail. Esto se va a terminar transformando en una orgía. Power to do this. Ok, Korskov owns the company. He doesn't own you. ya sabemos quién es. ¿Los otros van a estar viendo? Someone's in pain. Either that or someone's in fun. Sí. Oh no! Para hacer bien el amor hay que venir al sur. ¡Lo apuñaló! Eso puede haber tocado algún órgano vital. Uy. You alright? Yeah, we gotta move. You just looked really hot doing that. Ah, I'm fine, I just thought, Scared I'm gonna die on you? Charles, don't even. And all I ask is one last kiss. mucho amor y mucha piel en este episodio. And all I ask is one. Ojalá que Wesley los vea. Así se da cuenta que no le corresponde. Obviamente duele. Pero bueno. Sabían que los dos estaban compitiendo por ella. Entonces, me parece que es justo terminar cuando ella decide. ¿Se va a transformar en él? Wizard. He was obsessed with the girl. ¿Y ahora está poseído When he él? found her with the other man, he went insane with jealous rage. Stay close together. I'll take point. I hope you're in the killing mood. I should do all right. I hesitated and I lost everything that mattered. Importante. I hesitate and wait. And I lose everything what's matter. Baila como si fuese la última vez, hermana. La gente viendo me llama la atención. ¿Qué estará sintiendo? Where's your power center? How dare you! I'll guess. Sí. Hay gente mirando, así que hace algo. Oh, se fue. She danced only La gente for está me. aplaudiendo. You know, we should probably just not talk about our little adventure. Sí, tenemos que hablar. Wipe it from my memory. What? Was it, like, disgusting? No. Alguien vino.
¿Será Buffy? Porque es un gran momento para que aparezca Buffy. Ahora. New. Like, Start at now. the beginning. No. Lost me in the middle. You've become a truly extraordinary woman. You know, Grew? yes, we grew closer together, and I think that Grew! Ah, pensé que dijo Gru, tipo de crecer. Remind me. No. Looking for his true love. Cool. Cool. Lo que puedo decirles es que fue otra vez un excelente episodio. Ángel estaba en un gran nivel y estoy muy contento de haber vuelto. Nada, esperemos que pueda volver de manera regular. La verdad es que estoy tratando de acomodar el canal y se me está complicando mucho. Pero bueno, vamos a ver si funciona esta semana. Y si no, no sé, qué sé yo, renuncio. Pero volvimos con Ángel. Hablemos un poquito de este episodio. Un episodio que, como les dije, me parece que estuvo muy bueno. Que realmente necesitábamos hablar de ciertas cosas y que, si bien no se terminaron de conversar, se hablaron bastante y creo que es importante que podamos hacer eso. Pero además también tuvimos toda una trama supernatural que fue súper entretenida. Así que funcionó desde los dos puntos, ¿no? Desde la idea de personajes y también desde la idea de conflicto externo para hacer que los personajes avancen o retrocedan o se queden estáticos, pero que reaccionen ante su historia. Entonces, tenemos dos relaciones que estaban empezando a crecer durante estos últimos episodios. La primera es el triángulo amoroso que hubo entre Charles, Wesley y Fred. Un triángulo amoroso que yo pensé que no existía porque sentí que Fred no terminaba de conectar de esa manera con Charles. E incluso me parece que era demasiado obvio y que por eso, por ejemplo, Wesley sintió que le correspondía mucho más ese tipo de relación porque tenían una conexión mucho más real, mucho más honesta y de la cual ellos podían hablar de todo lo que querían hablar porque les gustaban las mismas cosas. El problema acá es interpretación de ese tipo de relación porque lo que encuentra Fred en Wesley es una especie de colega, una especie de par, una especie de tutor y mentor que ni siquiera sé si llega a ese punto porque ella es demasiado inteligente para tener un tutor barra mentor, pero que él, por ejemplo, sabe más de lo sobrenatural, entonces ella tiene que aprender de eso. Wesley pensó que había otra cosa, y es muy difícil y muy sencillo al mismo tiempo confundir. Es muy difícil interpretar y es muy fácil confundir, porque así es la vida y así es el amor. Entonces uno no sabe muy bien si hay amor o si es solo una muy buena persona. Entonces uno lo que tiene que hacer siempre es estar seguro. Y, por ejemplo, el movimiento de manos, incluso de Charles o de Wesley, cuando estaban viendo la obra, me pareció bastante desubicado, porque ninguno de los dos sabía con certeza qué estaba pasando. Entonces, desde ese punto también siento que se encargaron de hacer las cosas bien, para poder confirmar, sin ningún tipo de vueltas, qué es lo que está sucediendo entre ellos tres. Y yo, viendo el episodio de hoy y también interpretando o reinterpretando las conversaciones que han tenido Fred y Charles, puedo entender que sí, el amor estaba, pero que era un amor diferente al que puede tener o se puede interpretar por las interacciones con Wesley. Y con Charles lo que sucede es que, si bien no tienen mucho en común, tienen lo que más importa, que es química, y se divierten y la pasan bien juntos, y que realmente es lo que más importa. El tema ahora es cómo va a continuar todo esto. Creo que es muy importante que Wesley haya aceptado lo que sucedió. Si bien él estaba enamorado, entonces puede estar triste, hay que también entender que es una decisión que ella tomó y que hay que respetarla. Así que esperemos que a partir de ahora él respete eso. Puede estar triste, puede estar enojado, pero tiene que respetar la decisión que ella tomó y tiene que tratar de seguir comportándose como lo hacía antes, como colega, como amigo
y como persona que está casi todo el tiempo con ella. Así que esperemos que Wesley pueda ser maduro. Tuvo muchos momentos en los cuales no lo fue, jamás. Esperemos que esta oportunidad que tiene Wesley de ser maduro la tome. Y bueno, nada, veremos cómo sigue todo en los próximos episodios. Por el otro lado, una relación que estaba empezando a nacer es la relación de Ángel con Cordelia. Una relación que cuando empezó a aparecer fue como una sugerencia. Y que a medida que ellos empezaron a pensar al respecto, más que nada Ángel, se empezó a dar esa situación y empezó a mirarla de otra manera y empezó a interactuar de otra manera y empezó a sentirse de otra manera Ángel. El problema acá es claramente que Cordelia no cree ser capaz de poder ser lo que fue Buffy para él. Entonces ella lo que hizo fue como borrarse de esa categoría. E incluso si muchos le dicen Ángel te quiere dar, ella va a decirle sí, sí, seguro, y se ríe y se va. Y todas las conversaciones que tiene con Ángel son como chistosas y divertidas. Pero yo creo que eso lo hace porque ella cree que no va a haber otra persona que no sea Buffy para Ángel. Entonces hasta que él no pueda confesarle lo que realmente siente, no van a poder avanzar jamás porque ella no lo tiene como partido ni siquiera. Ella no siente que Ángel podría ser un novio porque ella cree que Ángel y Buffy es eso y que nunca más va a ser otra cosa. Así que para poder aceptar la posibilidad de ser algo con Ángel, lo primero que tiene que suceder es que Ángel hable. Y esperemos que suceda en el próximo episodio, porque si bien apareció el ex de Cordelia, se puede solucionar eso. Así que vamos a ver cómo sigue todo. Las escenas fueron bastante calientes, se podría decir. Estuvo todo muy, muy erótico en este episodio y creo que el tono estuvo muy bien. Así que nada, vamos a seguir viendo Ángel The Vampire Father la semana que viene, esperemos. Entonces, si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito y nos vemos la próxima semana en un nuevo video de Ángel o Buffy mañana.